al otro Parlamento, al de Madrid, y tengo que estar esta noche porque en punto de la mañana tengo que estar ahí. Bueno, pedir disculpas por ello. El trabajo que les dejaré es un trabajo que ha sido actualizado recientemente, pero que fue hecho hace ya 10 años. Pero no solo sigue siendo válido con las actualizaciones que hemos hecho, sino que es más válido que hace 10 años. Miren, a ver si yo me manejo, que soy de los de Mac. A ver cómo hago yo aquí para... aquí creo, ¿no? Justo. Primero, entender bien el sistema. Si me levanto, ¿hay algún problema en que no esté el micro? Miren, ahí está Yesa. Ven, el canal sale y reparte el agua por todo el sistema hasta el Ebro. Aquí hay una cuestión. Aunque Yesa se recrezca y se llenaran 1000 hectómetros cúbicos, nunca ese agua se ha diseñado propiamente en su inmensa mayoría para el regadío, pero no por ninguna maldad, sino porque, tal y como reconocen las comunidades de regantes, y además no hay más que ir allí en julio, en agosto, el canal, la capacidad del canal está saturada en los momentos de riego. Es decir, aunque tuviéramos 1000 hectómetros cúbicos, que no los tendremos nunca, ahora les daré alguna información, que ojalá ustedes puedan confirmar con datos fehacientes, porque a mí en los documentos no me los dan, pero sin embargo de oídas sí me llega de primera mano el asunto. Bueno, pues los propios regantes reconocen que aunque hubiera agua, en los momentos en que se demanda del sistema de riegos no cabe más por el canal. Y entonces la única forma de aprovechar, en todo caso, más agua para el sistema es lo que se llama la regulación en tránsito. La regulación en tránsito son presas y balsas que pueden ser presas grandes. Algunas de las que proponemos son grandes, son muy grandes. Son de más de 100 hectómetros cúbicos, que están dentro del sistema, son las manchas rojas, las que proponemos, y que se llenarían durante el invierno o en agosto o en otoño, cuando los canales están baldíos, y entonces ahí sí se pueden usar para dejar el agua ya cerca del riego y complementar o suplementar, a veces puede ser tanta o más agua que la regulación de cabecera. Esto hace 10 años era ya una realidad evidente, y lo que ocurría es que realmente el recrecimiento de Yesa, si se hiciera y hubiera 1000 hectómetros cúbicos, que no lo sabrá nunca, lo que servirán es para turbinar y para eventualmente lo que se diseñó en su día, que era almacén, mega almacén de un posible trasvase del Ebro. Pero repito que más allá de las buenas o malas intenciones, lo que hay de objetivo es que este canal no admite más agua en tiempo de riego. Y repito, eso no tiene más que leer las memorias de los regantes. Bien, lo que estamos planteando, lo primero es una constatación. Aunque solo fuera por la dinámica de cambio climático, que hoy obviamente no podemos negar, promover expectativas, no solo en Bardenas, en Monegros, en Canal de Aragón y Cataluña, en Lérida, promover en el Ebro o en el Mediterráneo crecimientos masivos de regadío, no solo es una insensatez insostenible, sino que hace más vulnerable el regadío que ya tenemos. Porque vamos a tener sequías largas, vamos a tener situaciones difíciles. La clave de la alternativa que proponemos en este contexto es reforzar la viabilidad y la sostenibilidad del regadío que ya tenemos, que es mucho e importante. O sea, esta es una alternativa pensada en el sistema de riegos que tenemos. Bueno, fíjense una cuestión, por lo que les voy a decir es particularmente importante hoy. Lo que está pasando ya con Yesa, y yo he podido hablar incluso con responsables de seguridad de presas de Madrid, que no lo dicen nunca en público y que me temo que no lo hayan puesto en documentos bajo registro, es que, a diferencia tiene algunas diferencias. Dicen, no somos tan pesimistas o tan alarmistas como Arechavala o como Antonio Casas, pero reconocemos que hay peligros serios en la actual presa y en la recrecida. Por eso, nuestra explícita recomendación a la Confederación del Ebro es que se recrezca, porque eso va a fortalecer la presa actual, pero que de ninguna manera se llene por encima de 400 hectómetros cúbicos. Es decir, vamos a tener nuestro aeropuerto sin aviones. O sea, una presa de 1000 hectómetros cúbicos que se dirá no se llene por encima de 400 porque va en serio, es peligroso. Y esta es los máximos expertos que no hablan en público por las presiones políticas que siempre hay sobre este tema. Y le digo, ¿y si hubiera otro deslizamiento como el que hubo, que teóricamente había sido diagnosticado como imposible?
Y entonces me dice, entonces tienen ustedes razón. Se daría una orden de abajo la lámina y probablemente Yesa pasaría a ser un azud de derivación a nivel de entrada al canal de Bardena. Es decir, para que alimente el canal, pero no podrá almacenar agua por riesgo para la población. Eso puede o no ocurrir en 20 años, puede ocurrir en 2 días o en 20 años, pero es un riesgo real. Como está él aquí, él hablará del tema. Entonces, yo lo que digo es que todo lo que habíamos dicho, y ahora les doy las alternativas, que ya era válido hace 10 años, hoy es una medida de seguridad y de sentido común para los regantes de Bardenas. No es un problema ecológico, ese será otro tema. Ni siquiera estoy hablando de los afectados de Artieda, no, estoy hablando del sistema de las alternativas al sistema, al propio recrecimiento que tienen favorables para los regantes. Son 3 grandes líneas de actuación. Lo primero, completar la modernización, 44.000 hectáreas. Esto no lo digo yo, lo piden los regantes, dicen que es la prioridad. Ellos dicen una cuestión, el 80% se riega a turno y por inundación. Lo de menos es por inundación, que es lo que peor suena. Miren, ellos dicen, en los próximos 10-15 años, las hectáreas que no se hayan modernizado y que se tengan que seguir regando a tajadera a las 3 de la mañana, los jóvenes no las quieren, se abandonan. Es lo que está pasando. El regadío que no se moderniza se abandona por falta de relevo generacional. Y ellos dicen, esas 44.000 hectáreas sí o sí hay que modernizarlas, o simplemente se irán abandonando. Se están abandonando ya. Luego, entonces, primera prioridad, 44.000 hectáreas. Luego les digo lo que cuesta y lo que ahorra de agua como alternativa. Segundo, retirada indemnizada de 8.000 hectáreas de riego de baja productividad por problemas de salinidad y drenaje. En gran medida, en el último tiempo, esos han sido cultivos de arroz. Se subvencionan a 1.000 euros por hectárea y aún así hoy los regantes dicen que no es rentable y en Aragón, por ejemplo, de 15.000 hectáreas de arroz, en los últimos 4 años se ha pasado a 4.000. Se han abandonado y cuando se abandonan las hectáreas de arroz, que son zonas muy salobres, que exportan a los caudales entre 8 y 12 toneladas de sal por hectárea y año, entre 8 y 12 toneladas de sal por hectárea y año, pues la productividad es baja a pesar de todo y con 1.000 euros por hectárea no es suficiente para que haya beneficios. Se están abandonando sin indemnización. Nosotros proponemos, hemos identificado 8.000 hectáreas que son de muy baja productividad y que bastaría indemnizar a los regantes o a los propietarios de la tierra y rescatar ese derecho de riego, lo cual, como verán enseguida, son más de 100 hectómetros cúbicos, que se dice pronto. Y por último, un sistema de presas y balsas de regulación, que es lo que han visto ustedes antes, que son esas manchas rojas, cada una luego verán con qué precio, con qué coste y con qué volumen, y esa regulación en tránsito que se llama es imprescindible para la modernización. Es decir, para usted poder regar por tubo y presurizado tiene que tener el almacén cerca del regante. Lo que no puede es sacar un tubo desde Yesa y hacer 40 kilómetros de tubo. Eso no es viable. Entonces, en todos los sistemas modernizados, como el sistema de Aragón y Cataluña, lo que se está haciendo en Monegros, la parte que hay en Bardenas, en torno a Malvecino y La Verné, que son las balsas de regulación en tránsito que ya se hicieron por nuestras propuestas de hace 15 años. Y hoy se comprueban que son sumamente eficientes. Ahí se puede modernizar. Si no tienes eso, no se puede modernizar. Es decir, el primer paso para modernizar esas 44.000 hectáreas es inexorablemente la regulación en tránsito. Y ahí proponemos 8 regulaciones, de las cuales Marracos y La Orés son embalses, como verán ustedes, de gran porte, pero dentro del sistema. ¿Qué es lo que aporta eso? ¿Qué disponibilidad crea esas 3 estrategias? La modernización, con un cálculo muy detallado que les doy en el informe, son del orden de 91 hectómetros cúbicos. La retirada de 8.000 hectáreas no rentables, indemnizadas, luego les digo lo que cuesta, son 112 hectómetros cúbicos. Y si se hicieran los 8 embalses de regulación en tránsito que proponemos, que no tienen por qué hacerse todos, la ventaja de esto es que es una opción modular. Usted hace el primero y ya es útil, como Malvecino, como La Verné, ya es muy útil. Con una inversión acotada ya es muy útil. Hace el segundo y es muy útil. ¿Hace falta el tercero? Sí o no. ¿Hace falta? Se hace y es muy útil. ¿Hace falta el cuarto? De momento no, pues no se hace. No es o todo o nada. Y al final cesto vacío.
Luego, entonces, si se hace todo, 481 hectómetros cúbicos, total 684. Si los embalses de La Orés y Marracos se hicieran en máxima cota, entonces el volumen total sería aún mayor, 887. Es decir, estamos hablando más del recrecimiento de Yesa, que serían 600. Luego, no estamos hablando de bromas. ¿Cuánto cuesta esto? Pues miren, la modernización es muy cara, pero lo que ocurre es que o se hace o se abandonan. Y hay que optar. Las que sean mejores tierras, tarde o temprano, creo yo, que los regantes lo harán. Si se les ayuda, mejor. Y si no, lo tendrán que hacer. Y si no, se abandonarán. En Aragón, en Cataluña y en Navarra. Bueno, son entre 6.000 y 7.000 euros por hectárea. Es caro. Lo que pasa es que, digo, podemos tener agua y no tener hectáreas modernizadas, abandonadas. O sea, quiero decir, es sí o sí. La retirada del riego indemnizado, miren, les digo cómo y en el documento lo tienen con detalle. Yo he ido a ver cuánto se alquila la hectárea para hacer arroz. Es muy barata, pero se alquila. ¿Y por qué se alquila? Porque todavía hay regantes que la alquilan porque cobran luego 1.000 euros por hectárea de subvención europea. Si esa subvención baja o si siguen bajando los precios del arroz, este cálculo de 0,066 céntimos de euro por metro cúbico ahorrado se tirará abajo. O sea que esta es una cota máxima. Es agua barata. Y es agua de alta calidad. Luego, esos 100 y pico hectómetros cúbicos nos costarían a 6 céntimos de euro metro cúbico. Yo eso recuerdo haberlo propuesto en la Mesa del Agua de Aragón hace 10 años y el presidente Luis Ciudad, por aquella época del canal de Bardenas, dijo: el señor Rojo, yo pensaba que tenía cuernos y rabo, ya veo que no tiene, pero en eso estoy de acuerdo. Si a mí me pagan eso, yo dejo ese agua y que sea para otro uso. Bueno, y era el presidente de Bardenas, que no me tenía ninguna simpatía, como pueden imaginar, en aquel momento. Y la inversión estimada en el conjunto de presas, hemos hecho el presupuesto como hace el Ministerio, con las tablas del Ministerio según el tipo de presa, según tamaño, según volumen, y es anteproyecto, o sea, no es un presupuesto de proyecto, pero orden de magnitud. Obviamente, ahora verán enseguida cuánto cuesta cada una de las presas. Hemos ido haciendo de las presas más eficientes a las menos, y voy acabando. Ahí lo tienen desordenado, perdónenme porque se ha desubicado, lo tenía ordenadito, pero los milagros estos. Digamos, aquí en la última columna tienen el coste invertido, no el coste del metro cúbico, cuidado. Es los euros que cuesta un metro cúbico de capacidad. ¿Me explico? O sea, digamos que ese metro cúbico es cada año. Si hubiera que amortizar esos 19 céntimos, hay que amortizarlos a 40 años. Sale muchísimo más barato, ¿vale? Pero digamos que, teniendo en cuenta los hectómetros cúbicos que almacenan, fíjate, Marracos son 173 hectómetros cúbicos, un pedazo presa, pero dentro del sistema. Carcastillo son 32, Erla Sudeste 73, etcétera, etcétera. Los millones de euros de costes, es segunda cifra, 33 millones, 9 millones, 27, 62, 122, 39, 25. Se divide y sale euros por metro cúbico de capacidad. Luego, la primera presa que habría que hacer, por más eficiente, sería Marracos, tendríamos 173 hectómetros cúbicos. No es broma. La segunda, por eficiencia, sería Carcastillo 2, etcétera, etcétera. La gran ventaja de esto, además de que es seguro, que cada presa que haces es agua segura y es beneficio inmediato, como lo está siendo como está siendo en estos momentos la Berné o Malvecino, que hablen ustedes con los regantes, van a decir, es una maravilla. Es una maravilla, esto es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues si gastáramos el dinero, ese dinero que no tenemos y que nos estamos gastando en hacer el elefante blanco de Yesa, ¿no? En estas cuestiones, la modularidad del proyecto nos permitiría hacer útil cada inversión en cada paso de esa estrategia modular. Bueno, pues aquí tienen en síntesis las tres grandes líneas y la factibilidad. Si no fuera por los condicionantes políticos que mueven esto, yo llevo mucho tiempo trabajando en este tema, los regantes sería lo que estarían pidiendo, porque es lo más efectivo. Y tengo experiencias de esto en otros polígonos en donde hemos conseguido que se abriera camino la racionalidad por encima de la mitología política y de los intereses ocultos que hay detrás de las grandes obras. Cuidado, una gran obra que ya se ha multiplicado por 4 el presupuesto, Y no ha habido todavía una auditoría. Ya sabemos hoy que la corrupción se hace en los saltos de presupuesto, en las revisiones de obras. Siempre ahí son las mordidas. Un presupuesto que se multiplica por 4 y no hay inspección. Y no hay ningún expediente al arquitecto que calculó, al ingeniero que calculó los costes y calculó el proyecto.
¿Cómo es esto? ¿Podemos hacer un puente que se hunda y no hay ninguna responsabilidad del que diseñó el puente? Pues en materia hidráulica es así. Hay desvíos presupuestarios como en Montearagón de Huesca, 400%, Yesa 400%, y no hay ni una inspección de qué ha pasado ahí. Bueno, pues donde no hay inspecciones, acaba habiendo corrupción. Y era lo último que quería decirles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrojo. Oraingoa jarraituko dugu, taldeen etxanda da, eta hortaz, Podemos alduguko bozeramailea, zurea da hitza. Conocía ya la propuesta del señor Arrojo, tuve la ocasión de escucharla en Catacrac, y lo que tengo claro es que lo considero mucho más sostenible en el sentido de que la modularidad, que es por lo que apuesta estas alternativas, permitiría desarrollarlo de manera paulatina y en función de las disponibilidades presupuestarias, y viendo también, porque habría que tener en cuenta que es una cosa que ha señalado y me parece muy interesante, pues las predicciones climáticas que pueda haber, porque no sabemos exactamente los periodos de sequía que pueda haber, y seguramente sí que los haya. Con respecto a la corrupción, pues no podemos estar más de acuerdo en que sería necesaria una auditoría de esto, porque no nos extraña después de ver que el director del proyecto de Yesa pues ahora es el presidente de la CHE, ¿no? Claro, este tipo de cosas pues por algo serán, ¿no? Y no ser mal pensado, sino que estas cosas pasan. Modernización de los regadíos, pues por supuesto es fundamental. Las hectáreas que tienen peligro de desalinización, pues también. Aparte que es que hay una ventaja en todo esto. Mientras que los proyectos de recrecimiento son proyectos sobre el papel, lo que se diseña alternativas es en función de lo que se ha ido viendo en la práctica, con lo cual siempre tendrá mayor capacidad de hacer frente a la realidad, porque parte ya de datos verdaderos de lo que está sucediendo. Y poco más. Eskerrik asko, Velasco jauna, orain handienetik txiki